Ahí está. Si no hacen los TPs, no van a, o bueno, capaz que aprueban, ¿no? Pero es muy difícil aprobar. Por lo menos la parte práctica es muy probable que les cueste. ¿Por qué? Porque yo después los ejercicios del parcial, y los armo yo, los saco del mismo trabajo práctico. Les cambio algunos números, le pongo algo, digamos, para que relacionen con otra unidad, pero es más o menos lo mismo que está en los TPs. Así que recomiendo fuertemente que hagan los TP, pero no son obligatorios. Bueno, si Doble no se los hacía entregar, es medio por la misma razón. Probablemente, digamos, Victoria, no sé si tiene ayudante o no, pero corregir 200 trabajo práctico es bastante jodido. Aún así, corregir 50, digamos, por semana para mí es una locura. Yo todavía estoy cursando, así que... Si no te da la opción de contrasemestre 1 y 2, elegí contrasemestre simplemente, o mandame una foto de qué carajo te aparece y mandámelo por privado WhatsApp y después lo vemos. Yo, bueno, ahora si quieren les mando acá al chat de esto los trabajos prácticos, así, nada, ya los tienen. Ahí Camila está levantando la mano. Lourdes Camila, o tocaste por accidente. No, te quería preguntar, Sí. si los trabajos prácticos son solamente eso o a medida que va pasando el tiempo van a ir agregando. No, voy a ir agregando, no son solo 3. Voy a Ah, seguir ok. agregando. Otra cuestión. Nada, interrúmpame, o sea, cuando tengan una pregunta, se desmutean y me dicen, che, Manu, y aunque me corten, no pasa nada, digamos. Porque no siempre, digamos, no siempre veo eso de la manito si estoy limado dando clase o si estoy muy en un tema, ¿ok? Así que o se desmutean o me preguntan por el chat, y si alguno de ustedes ve que preguntaron por el chat y yo no le di bola, se desmutea y me dice, che, nada, responder la pregunta. Facundo, si estás en alguno de los grupos de WhatsApp de la comisión, tenés mi número. O sea, yo escribo en el grupo, así que mandame por ahí. Si no estás en el grupo de WhatsApp, ahí te mando el enlace. Es este de acá. Fíjate, la persona que es, mira, la gata está en cualquiera. La persona que es administrador soy yo. Escribime. A ver. En la clase vamos a dar ejercicios que hay en los TP, sí, exactamente, es la idea, digamos. Hacer ejercicios que hay en los TP, así, nada, tienen alguna especie de guía de cómo ir resolviendo, y bueno, resuelven delante mío, y si tienen preguntas me las hacen en el momento. No, el parcial es teórico práctico, es teoría y práctica, todo en la misma bolsa. Hay preguntas de teoría, preguntas de práctica que tienen cuestioncitas de teoría, preguntas de teoría que tienen algún pedacito de práctica, está todo medio mezcladito. Normalmente se asignan 6 puntos a la parte más bien solo práctica y 4 puntos a lo que es la parte teórica de Eduardo, que se toma normalmente con preguntas multiple choice. Una cuestión importante, pero no se imaginan lo importante que es esto, porque pasa todos los cuatrimestres que no se le da la suficiente importancia, bola o como le quieran decir, a lo que son los test virtuales que toma Eduardo. Esos test virtuales de Eduardo no son fáciles, son bastante capciosos a veces, y se los toman como, un test virtual cada 2 semanas, papita para el loro. No, son jodidos. Así que, digamos, no cuelguen la materia durante un mes entero porque se van a comer 2 test virtuales que no lo van a hacer bien, y eso pondera mucho en la nota. Me ha pasado gente que se saca una nota bastante berreta en el parcial, pero después termina aprobando la cursada porque le fue muy bien en los test. Y gente que le va bastante bien en el parcial y termina desaprobando o sacándose una nota bastante ahí porque no le fue bien en los test virtuales. Son un 40% de la nota, gente, o por lo menos eran en el cuatrimestre pasado, no creo que eso haya cambiado, pero son, paréntesis, no sé si cambió o no, ustedes sabrán mejor que yo en esto, porque la verdad es que no lo hablo todo el día con Eduardo, pero eran un 40% de la nota, entonces es muchísimo, digamos. El parcial es solo el 60%, los test virtuales son el 40%. No cambió, listo. 40% de la nota de los test virtuales. No son joda, no son boludeces, no son fáciles, estudienlos bastante. Y no es que les quiera meter miedo de mala leche, es que es la verdad, digamos. Si hacen eso bien, después la materia van a ver que van a ver como la materia un poco más llevadera. Dicho eso,
Las evaluaciones semanales son teóricas, capaz que con un poco de práctica, pero más que nada teórica. O sea, con lo que ven con Eduardo alcanza bastante bien para hacerlo. ¿Cómo hice para llegar hasta esta parte del lado 24? Sí. En realidad es scrolleando, o sea, entras comisión 16 y contrasemestre, scrolleás, en un momento aparece ejercitación comisión 16 guión contrasemestre. O sea, tenés que bajar, nada más. Son para desarrollar un multiple choice. ¿Es todo multiple choice o lo que es práctico es alguna respuesta numérica? Pero mayormente lo que es con Eduardo es multiple choice. ¿Qué más? Sí, mucha gente casi muere con los test, le iba a Nadia. La verdad que son jodidos. Y se dan cuenta tarde, eso es lo peor de todo. Bueno, otra cuestión. Yo probablemente en algún momento meta un test virtual, pero nada que ver a los de Eduardo, digamos. Mi test virtual va a ser ejercicios de vuelta, muy parecidos a o los del parcial o los del trabajo práctico, en los cuales nada, digamos, van a tener infinitos intentos. En los de Eduardo tienen un solo intento, en los míos van a tener infinitos intentos y la onda simplemente es que demuestren que saben resolver el ejercicio. En última instancia, es probable que se puedan copiar de algún compañero y le digan, che, ¿cuánto era el resultado? Porque no me está saliendo. Bueno, eso no les serviría en realidad porque, digamos, si tienen múltiples intentos infinitos, digamos, mis test están hechos para que a ustedes les sirvan y para que, digamos, en última instancia, si lo pueden resolver, es que pudieron hacer ese ejercicio y van a andar medianamente bien en el parcial. Si les tomó 100 intentos, bueno, al fin y al cabo lo descubrieron cómo se resuelve, quizás deberían efectivizarlo un poco más para que les salga más rápido y en el parcial les sirva, ¿no? Pero una consulta. Sí, Franco. Con el tema de los té, ¿tienen fecha de que se abre y de cierre, digamos? ¿O podés practicar cuantas Eh, veces vos quieras? los de Eduardo abren todo un día, si no mal recuerdo, y cierran ese día, digamos, tienen una cierta cantidad de horas. Y en esas horas, un solo intento y un cierto límite de tiempo, digamos, de ese intento. Los que voy a hacer yo, que en algún momento se los comentaré, por lo pronto ténganlo en la cabeza, que en algún momento van a ver test míos, no, van a ser abiertos, digamos, cosa que ustedes puedan entrar y practicar las veces que quieran, durante una cierta cantidad de días, no van a estar abiertos siempre, pero por lo menos, no sé, una semana o 4 días abierto, para que ustedes puedan entrar y practicar y tengan toda esa semana como para hacerlo y terminarlo, básicamente. Joya, joya, gracias. Eh, Ahí Eduardo me dice restringido. Creo que se refiere a que está restringido a un solo intento, sus test. No, no sé a qué te referís, Edu. Ok, de los tuyos, me imagino. Bueno. Y ya directamente vamos con los temas de la clase. Lo que tenemos que ver hoy son dos temas. El primero de ellos ya más o menos lo tienen cocinado porque va a ser un repaso de matemática. Y el segundo tema, exactamente, mi clase empieza a 14:30 y termina a las 16. Y el segundo tema que vamos a ver es frontera de posibilidad de producción, que seguramente algo ya vieron el cuatrimestre pasado. Así que, de vuelta, vamos a hacer un repaso bastante rápido para Manu, poder directamente ir a resolver. Sí, te hago una pregunta. ¿Vos estás en apuntes de clase microeconomía? no. ¿A qué te referís con En- yo estoy? o ¿Dónde sea, están los...? esa parte, pues no estoy encontrando a qué trabajo práctico vamos a hacer ahora. Página principal del curso, bajan bastante. Antes de lo que dice cuestionario comisión 16 contra semestre, van a tener ejercitación comisión 16 contra semestre, este enlace de acá, entran micro, carpeta micro, TP0 y TP1. Ahora vamos a ver el TP0, en breves momentos vamos a ver el TP1, ¿ok? Ok. Listo, bueno, comparto entonces ya la presentación.
Ahí está. ¿Se ve el PowerPoint ahí? Sí, se ve. Genial. Qué basura esto. Ah, me está compartiendo. ¿Ustedes ven la presentación o...? No, ¿saben qué? Vamos a verlo ahí. Pues, Se ve medio raro, como que... sí, se está viendo cualquier cosa. Me parece que se veía la visión que no deberían ver, sino la que debería ver yo nada más. Pero no importa, la vamos a ver así. Así puedo ir escribiendo arriba. Bueno, ¿qué cuestiones generales vamos a ver que me interesa que ustedes sepan para, digamos, poder mandarse a resolver los ejercicios que vamos a ver dentro de los prácticos? Como cuestiones muy generales, lo voy a pasar muy rápido, tienen que saber, digamos, manejo de ecuaciones matemáticas. Digamos, despejar una variable, pasar algo positivo como negativo del otro lado de la igualdad, lo que está negativo pasa como positivo, la multiplicación pasa como división, la división como multiplicación, cuestiones básicas de matemática, o sea, laburar con ecuaciones, hacer álgebra y despejar variables es sumamente importante, lo hacemos muchísimo. Tienen que conocer cuál es el orden de prioridad, digamos, que hay en estas operaciones, o sea, qué se pasa primero, qué se pasa segundo, etcétera. Eso, de vuelta, no lo voy a volver a repasar porque ya algo deberían saberlo, pero sepan que hay un orden de prioridad. Digamos, cuando uno despeja una X, por ejemplo, acá, 6 igual a, yo sé que está en negro y el fondo es negro, y no es que sea boludo, es que se me cambió esto. Ahí está. Esta ecuación que tiene C igual a 5 menos un choclito, bueno, ahí tienen que despejar la X, hay un orden de prioridad, lo primero que se pasaría ahí es este 5 que está solo, y después empezamos a pasar el resto de las cosas. Esas cuestiones tienen que saberlas, les guste o no, porque después la vamos a utilizar muchísimo. De vuelta, es álgebra, es despejar incógnitas, nada, lo usamos muchísimo, así que amíguense con esto, porque... nada, lo vamos a ver hasta que nos cansemos. En el TP van a ver que hay un par de ejemplos de ecuaciones. Fíjense que la gracia no es solo que lleguen a un valor numérico, sino que van a ver algunos ejercicios en los cuales, por ejemplo, este de acá abajo, se los voy a poner en blanco así se ve mejor. Esa ecuación de ahí abajo que tienen es la ecuación de una recta, y igual m por x más b, algo me imagino que vieron. Y y x sería lo que llaman las variables, m y b son parámetros, m lo que llama la pendiente, no quería hacer un comentario, y b es la ordenada del origen. ¿Por qué le digo que no siempre llevan un valor numérico? Pues a veces laburamos, digamos, solo con letras, cosa de hacer lo que se llama casos genéricos que después se puedan aplicar a otras situaciones, simplemente, digamos, reemplazando los valores acordes. Muchas veces sí, vamos a llegar a un valor numérico de las variables, pero otras veces vamos a llegar a digamos, otras ecuaciones, que una vez que le demos valor a m, b y x o y, vamos a llegar sí a un valor numérico. ¿Se ha entendido hasta ahora? Digamos, importantísimo que sepan laburar con ecuaciones, despejar variables y básicamente hacer álgebra, lo que se llama álgebra. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Si alguien tiene dificultades con esto, bueno, vea la clase 0, que ya está grabada, clase 1 en realidad está. Hola. ¿Qué tal? Hola, Sí. hola. Sí, se escucha, Juan. Sí, una pregunta, Manuel. ¿Hasta qué hora son las clases? ¿Hasta las 3 de la tarde? Hasta las 4. Hasta las 4. Mm. Ah, ya, dale. Y mira, una pregunta. Yo tengo inconvenientes con esta clase. Puedo verla en la clase 0, ¿verdad? Sí, la clase está subida como clase 1 en esa lista de videos del canal de YouTube. Ah, ok. Esa lista de videos está en el A24. Si entras, en un momento abajo donde dice grupo WhatsApp, aparece clases prácticas pregrabadas. Entras ahí y puedes ver la clase. Si no, en el cronograma de clases prácticas también está TP0 y tiene un link a la clase grabada en YouTube. Dale. ¿Okay? Ok. Bueno, el PPT, sí, lo puedo cargar en el auto, no tengo problema. Bueno, hoy más tarde lo cargo. O se los mando todos juntos, pues yo ya los tengo todos. Después déjenme que se los mando, les mando todos juntos y los van viendo acorde.
Bueno, practicar muchísimo esto. O sea, no se imaginan lo importante que es porque es aproximadamente el 70% de lo que hacemos en el curso es ecuaciones de las cuales buscamos despejar una u otra variable. 70% del curso es eso, o la parte práctica por lo menos, ¿no? Así que, nada, amíguense con ese tema. Otra cuestión con la que elaboramos mucho es con funciones. Típicamente lo que se llama funciones lineales, como la que les acabo de mostrar. No me voy a detener mucho, pero las funciones lineales básicamente son rectas, digamos. O se pueden representar gráficamente como una recta. ¿Qué es lo que me dice una función? Bueno, básicamente, si yo le meto valores de x a una función, me arroja valores de y, o también la inversa vale, si le meto valores de y, me arroja un solo valor de x. En las funciones que vamos a ver, ¿no? Fíjense que acá yo le meto, por ejemplo, ¿no? Un valor de x igual a 0 y la función esta que tienen acá arriba, se las voy a dejar en blanco. Esta función de acá arriba le meto un valor de x igual a 0 y me arroja un valor de y igual a 10. Digamos. Así, con los sucesivos valores de x que le voy metiendo, me va arrojando sucesivos valores, perdón, con los valores de x que le meto, me arroja sucesivos valores de y. Las funciones que vamos a utilizar nosotros, digamos, hacen siempre esto. Le meto un valor de la variable y me arroja un valor de la otra variable. Siendo estas dos variables, después lo van a ver más en profundidad, o quizás ya lo vieron con Eduardo, una llamada a la dependiente y otra a la independiente. Siempre, digamos, la que yo le asigno los valores, por convención se llama la independiente, porque es la que varía independientemente de la otra, y la otra, la que es el valor arrojado por la función, o el valor que me escupe la función, por así decirlo, es la variable dependiente, porque depende de que yo le meta un valor a la otra variable, ¿no? En este caso, y igual a menos 2x más 10, x es la variable independiente, y es la variable dependiente. Eso más como comentario al pasar, no importa tanto, porque yo puedo meter valores de y y que me dé un valor de x, y de esta ecuación despejo la x, no, puede ser eso mismo. Disculpen que estoy yendo tan rápido, pero esto lo quiero pasar medio rápido. Una cuestión a notar es esta función tiene, además de variable dependiente e independiente, tiene dos cuestiones que son, o dos parámetros, mejor dicho, que son el 10, parámetros me refiero a valores fijos, digamos, que no varían, que son este 10, que es un valor fijo de la función, que es lo que se llama la ordenada al origen, que básicamente me indica, bueno, si x es igual a 0, ¿cuál va a ser el valor de y? La ordenada al origen. Siempre que x sea igual a 0, la función lineal va a valer su ordenada al origen. Y el otro valor que me interesa es este menos 2, que es lo que se llama la pendiente. ¿Qué significa la pendiente? Bueno, es cuánto va a variar mi y si yo aumento en 1 la x. O sea, fíjense, x pasa de 0 a 1, y pasa de 10 a 8, o sea, varía en menos 2. Fíjense que tiene sentido, la pendiente es menos 2, aumenté en 1 la x, disminuye en 2 la y. Lo mismo, pasa de 1 a 2, x, o sea, aumento en 1 la x, y la y disminuye en el valor de la pendiente. ¿Se va entendiendo más o menos esto hasta acá? Lo paso rápido porque considero que ya algo de esto escucharon por lo menos. Pero bueno, para refrescar un poquito. Estas cosas después las vamos a utilizar. Bueno, en el siguiente práctico vamos a utilizar el tema de la pendiente. Si la x sube 2 puntos, habría que restar 4, sí. Porque siempre sería, digamos, variación, la variación de y, o sea, lo que varía la y es lo que varía la x por la pendiente. Si x varía 2 y la pendiente es menos 2 por 2, menos 4. O sea que y varía en menos 4. ¿Se entiende, Emanuel? Tengo una pregunta. Sí. Porque el del trabajo práctico 00, tipo, el punto 3 y 4 medio como que no los entiendo mucho. Ahora los vamos a ver, no te preocupes. De hecho, los tengo acá abiertos, creo. Ahora los vamos a ver igual. Trabajo práctico 0. Ahí va. Ahora los vemos, sí. No te preocupes, porque ahora los vemos eso.
No te emociones tan rápido, Emanuel. Esto recién empieza. Bueno. Bueno, esto de la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos, algún que otro ejercicio creo que hay de esto, pero la verdad que no es tan relevante y es una ecuacioncita, simplemente tienen que reemplazar valores, así que lo vamos a saltear. Después le paso el PowerPoint, pero esto es lo que llama la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Sirve para, si yo tengo 2 puntos, punto A y punto B, puedo encontrar la ecuación de esta recta, digamos, que pasa por esos 2 puntos. ¿Cómo? Reemplazando estos valores que hay acá y resolviendo. O sea, valores de X y Y en el punto 2 y el punto 1. No le quiero dar mucha bola a eso porque la verdad que no es tan relevante. Y acá sí vamos a lo que preguntó Lourdes, que es el cálculo de porcentajes. Esto también lo usamos muchísimo, así que, digamos, es otra de las cosas que me interesa que practiquen. Cómo sacar rápidamente un porcentaje de un número. En este caso, por ejemplo, tenemos el 50%, el 20% y el 125% de 3 valores, 100, 125 y 80. Esto se puede resolver con regla de 3, pero, digamos, hay maneras más fáciles, quizás más intuitivas. Si lo saben por regla de 3, aplican regla de 3. Esto es lo mismo, nada más que más rápido. Y acá, digamos, necesito que me sigan porque es muy simple la lógica, pero la tienen que enganchar, digamos. Por ejemplo, yo quiero calcular el 50% de 100. Tengo un número 100, un valor 100 que le quiero calcular el 50% y lo que hago básicamente es multiplicar 100 por 0, esto se ve muy feo. Multiplico 100 por lo que yo le llamo, digamos, pasar el 50% a coeficiente, o sea, buscar una manera de representar ese 50% que yo quiero de un valor como un coeficiente. En este caso, ese coeficiente es 0,5. Por lo pronto puede parecer medio mágico, pero si hacen esta cuenta, esto le va a arrojar 50, simplemente. O sea, el 50% de 100. Para que se vea, digamos, que es bastante más intuitivo, si quiero el 20% de algo, multiplico por 0,2. Y si quiero el 125 de algo, multiplico por ese algo, ¿no? Por 1,25. Fíjense que hay una lógica, ¿no? Quiero el 50%, multiplico por 0,5. Quiero el 20%, multiplico por 0,2. Quiero el 125%, multiplico por 1,25. Digamos, ¿cuál es la explicación de esto? Básicamente, si quiero el 50% de algo, lo que estoy haciendo es tomando el 100%, sacándole el 50%, y eso es lo mismo que multiplicar el valor que tengo por 1, o sea, el 100%, menos el 50%, que no lo quiero, solo quiero el 50%, y eso me va a dar 0,5. El mismo, digamos, coeficiente sale si hacen regla de 3 simples. Al fin y al cabo van a llegar a un valor multiplicado por un cierto coeficiente que les va a dar ese porcentaje que quieren buscar. Pero fíjense que, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero calcular otro porcentaje, por ejemplo, no sé, el 325% de algo, quiero calcular el 325% de algo, la lógica es siempre la misma, o sea, multiplico ese algo, en este caso 100 por 3,25. Y así saco rápidamente cualquier porcentaje, digamos. Yo les digo esto porque al fin y al cabo es mucho más rápido que hacer regla de 3 simple. Una vez que le casan la lógica, ya va rapidísimo. Julieta, ¿a qué te referís como cuando se resta ese porcentaje? Si me puedes explicar un poquito más. Gente, todo lo que demos se puede tomar en el parcial. Si hay algo que no se toma, o sea, que no se va a tomar, es muy probable que no lo dé o lo dé muy por arriba.
pero si lo estamos dando es porque se toma. Y esto de hecho no es que se toma per se, sino que entra en muchísimos ejercicios para los cuales tienen que saber, digamos, esto que es cálculo de porcentajes. Lo mismo lo pueden hacer con regla de 3, digamos. La verdad es que para mí es lo mismo. Este es como el método que yo encontré más rápido para que calculen un porcentaje. ¿Se va entendiendo la lógica de esto? Por repetición, digamos, es siempre lo mismo. Si quiero calcular el 50% de 125, en vez de 100, multiplico 125 por 0,5. Si quiero encontrar el 20% de 80, multiplico 80 por 0,2. Si quiero calcular el 325% de 80, bueno, 80 por 3,25. Acá se me rompió el PowerPoint, así que me faltan filminas, pero pasamos a lo último de repaso de matemática, que es sistema de ecuaciones. Y acá básicamente lo que hacemos es, bueno, tenemos dos ecuaciones, y igual a 10 menos 4x, y igual a 10 menos x. Esto lo usamos bastante también cuando vemos mercado, ya vieron la materia, se imaginarán. Ah, ok, genial, Nadia. Sistemas de ecuaciones, lo que hacemos básicamente es resolver por dos métodos, igualación o sustitución. Con igualación lo que hacemos es decir, bueno, tenemos y es igual a esto, e y es igual a esto otro. Entonces, tengo y despejado en ambas ecuaciones, ¿qué puedo hacer? Igual a las ecuaciones. O sea, 10 menos 4x, que es igual a y, es igual a 10 menos x. Igualé las dos ecuaciones, las dos tenían despejado y, puedo hacerlo. Y lo que hago básicamente es resolver. X igual a 0 me queda. Sustitución es similar. Lo que hago es reemplazar. Si acá tengo despejado y acá, supóngase que en vez de y tuviera x e y acá adentro, lo que hago es reemplazar esta ecuación que es x adentro de esta otra ecuación que es y. La gracia siempre con esto es quedarme, digamos, con una sola incógnita, una sola variable, ya sea y o x, no importa cuál, o p o q más adelante, pero quedarme con una sola. Entonces, reemplazando x adentro de esta x acá de y, lo que hago es eliminar esa x y quedarme solamente con y. En este caso, por ejemplo, me quedaría, si yo reemplazo x adentro de y, me queda esto, y acá adentro me queda metido esto que es x. Ese es el método de sustitución. Normalmente utilizamos el de igualación, pero está bueno saber el de sustitución porque más adelante lo vamos a implementar. Y ahí más o menos liquidamos el tema de lo que es repaso de matemática. De vuelta, si quedan dudas con esto, les recomiendo ir a ver la clase que ya está grabada. No es un repaso tan rápido como este, así que, digamos, tienen más tiempo para verlo mejor. Déjenme que comparto el otro PowerPoint de Frontera Posible de Producción. Lo vemos rápidamente. Y después ya nos mandamos a resolver en los últimos minutos de clase. Share. Ahí va. ¿Se ve el PowerPoint? El de FPP. Sí, se ve. Genial. Ahí va. Disculpe que vaya tan rápido, pero bueno, tenemos 1 hora y media para ver los temas y si aparte queremos resolver, digamos, tengo que pasarlo rápido. Bueno, toda esta parte, me imagino que... ¿Ya vieron Frontera de Posibilidad de Producción con Eduardo? Sí. Sí. ¿O no? Creo que no. Esta clase va. No. No, profe, Profe. hasta ahora no. Ah, ok. Estamos sutilmente adelantados entonces. Costo de oportunidad, ¿vieron?
No. Tampoco. Ok, genial. Les hago un breve paneo entonces de qué es lo que vamos a hacer. Frontera de posibilidad de producción. Si ya vieron la materia, algo sabrán o algo recordarán. Básicamente lo que nos muestra una frontera de posibilidad de producción son las posibilidades de producción de una economía. O sea, lo que hacemos es modelar, se llama, o sea, simplificar una economía diciendo que, bueno, solo produce dos bienes, en este caso trigo y celulares. Si decimos, bueno, la economía solo produce trigo y celulares, lo que vamos a ver entonces es cuáles son las cantidades, digamos, que puede producir una economía de trigo y de celulares, produciendo, digamos, de manera eficiente, el máximo posible, utilizando todos los factores productivos. Vamos a tener, digamos, una serie de combinaciones de posibilidades de producción de los bienes. Es medio raro darles esto de adelantado, pero bueno, juego con la ventaja de que esto ya lo deben haber visto en el cuatrimestre pasado. Básicamente lo que terminamos teniendo es distintos puntos de producción sobre lo que sería, digamos, todo un gráfico de la frontera de posibilidad de producción, que me indican esos distintos puntos cuánto produzco de cada bien. Fíjense, análisis de gráficos 1, tenemos trigo en el eje de las Y y celulares en el eje de las X, digamos, el eje horizontal. Trigo en el eje vertical. Y lo que tenemos son distintos puntos en los cuales la economía puede situarse sobre esa frontera de posibilidad de producción, en los cuales va a producir distintas, digamos, combinaciones de bienes, de celulares y de trigo. Por ejemplo, el punto A, este de acá arriba, lo que tenemos es que la economía va a producir 0 celulares. Fíjense que si voy al gráfico, el punto A está acá, está sobre el eje de la Y, sobre el eje vertical. Lo que tengo es que ahí no se produce ningún celular y se producen 1000 kilogramos de trigo. Supónganse que ahora quiero producir un poco más de celulares. Bueno, tengo que reducir un poco la producción de trigo. Paso a producir 9,50, por ejemplo, pero aumento en 200 mi producción de celulares. Así, digamos, puedo ir haciendo lo que se llama intercambios, digamos, cambio un bien por otro en la producción. Básicamente lo que estoy haciendo es decir, bueno, en vez de producir tanto trigo, dejo de producir un poco de trigo y mando a esa gente y ese capital a producir celulares. Y bueno, puedo llegar al punto en el cual produzco todos los celulares que puedo, meto todos los factores de producción a producir celulares y no produzco absolutamente nada de trigo. La FPP, al fin y al cabo, la frontera de posibilidad de producción, lo que me va a mostrar es, digamos, esas posibles combinaciones que puede hacer la economía de producción de bienes. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver cómo o qué nos va a interesar, digamos, en la práctica para laburar con esto, qué es lo que nos va a interesar. Pero se entiende. Camila, la realidad es que da lo mismo, digamos, qué bien pongas en el eje de las Y y qué bien pongas en el eje de las X, no te va a cambiar las conclusiones, digamos. A veces yo lo indico, tipo, bueno, tal bien va en el eje de las Y, tal bien va en el eje de las X, pero la verdad es que no te cambia las conclusiones, es lo mismo. Algunos valores te van a quedar al revés, pero no cambia nada. Sí, Martín. Disculpa, entre la C y la D hay un punto en el medio que no. Sí. ¿Eso es lo que evalúa la frontera de posibilidad de producción entonces? O sea, que ese es el punto que se debería estar. No necesariamente. El punto después en el ¿Ese cual... no sería el punto de equilibrio? No necesariamente. Todos los puntos sobre la frontera de posibilidad de producción se pueden entender como puntos de equilibrio, digamos, equilibrio en la producción. Porque lo que estamos haciendo, digamos, en esos puntos es producir de la manera más eficiente posible dentro de nuestra economía. Digamos. Son 2 puntos de equilibrio en la producción en el cual estamos siendo lo que se llama eficientes. Ahí pasamos a la siguiente filmina. Todos los puntos sobre la frontera son los puntos eficientes, digamos, es donde los factores productivos están siendo utilizados de la mejor manera posible y por ende, digamos, no se puede producir más allá de ese punto. Son puntos de pleno empleo.
básicamente lo que nos mostraba ese punto, no recuerdo por qué tenía la estrella, pero digamos, entiéndase que yo tengo puntos marcados A, B, C, D, E, F, porque los marqué arbitrariamente, digamos, yo podría marcar un punto entre medio de C y D, como este de acá, y es un punto válido para esta economía porque está sobre la frontera de posibilidad de producción, a pesar de que yo no lo tenga, digamos, indicada qué cantidades produzco. En ese punto de ahí estaría produciendo entre, fíjense, 400 y 600 celulares y entre 600 y 800 kilogramos de trigo. O sea que cualquier punto sobre la FPP es válido, no son solo estos puntos, digamos, que yo les marco acá. Estos puntos están marcados, digamos, por una cuestión de construcción, digamos, para que se pueda armar la frontera de posibilidad de producción. Pero todos los puntos sobre la línea de la frontera son puntos eficientes en los cuales, digamos, hay un equilibrio en la producción. Después, ¿qué punto es el del equilibrio de la economía? Ahí ya necesitamos otras cosas que ni siquiera la ven en este curso, que son lo que se llama... se me fue 7 años de economía y se me da el nombre de esto que es básico. No importa, no hace falta que lo aclare. Después, si me acuerdo el nombre, se lo digo. Pero bueno, les decía, los puntos sobre la frontera son los eficientes. Y tenemos otros dos tipos de puntos, puntos por fuera de la frontera, lo vamos a llamar inalcanzables, ahora vamos a ver por qué, y los puntos dentro de la frontera, que son los ineficientes. Por fuera de la frontera son inalcanzables por la simple razón de que estas combinaciones sobre esta línea son, digamos, las combinaciones máximas que podemos alcanzar de bienes, dados los factores productivos que tiene la economía, o sea, dada la gente, dada el capital, dada la tierra, y no se puede producir más de eso. O sea que yo no me puedo elegir un punto, supónganse este de acá. No, porque estoy fuera de mi frontera de posibilidad de producción. Sí o sí tengo que elegir, o podría elegir como economía, un punto sobre la frontera, o en teoría podría elegir un punto por dentro de la frontera, pero este punto ya sería ineficiente. ¿A alguien se le ocurre por qué si yo, supónganse, que elijo este punto de acá, estoy siendo, o estoy en un punto ineficiente? Porque no está utilizando sus recursos al máximo. Tal cual. Sí, esa sería una buena definición. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Porque ahí dice que vos podría estar produciendo 400 celulares, no, perdón, sí, un ejemplo de 400 celulares y Sí, entre 8,7 y 9,50, si no me equivoco, de trigo. por acá, sí. Exactamente. Este punto ineficiente, por la simple razón de que yo podría producir la misma cantidad de celulares yéndome acá arriba y produciría más trigo. Solamente tendría que, digamos, utilizar mejor los factores productivos. Por ende, todos estos puntos de acá adentro, yo siempre me voy a poder mover a un punto en el cual produzco al menos lo mismo de uno de los dos bienes, pero más del otro. ¿Se entiende esto? Siempre voy a poder hacer un movimiento hacia la izquierda o hacia la derecha en una línea recta, o sea que sigo produciendo lo mismo de un bien y situarme en un punto sobre la frontera. Por ende, estos puntos de acá adentro son ineficientes. Y en estos puntos de acá, fíjense qué sucede a diferencia de los puntos que están dentro de la frontera con los puntos que están sobre la frontera. Si yo acá me podía mover, supónganse que estoy acá, me puedo mover a D produciendo la misma cantidad de trigo, o me puedo mover a C, vamos a dejar la estrella quieta así no mareo, me puedo mover a C produciendo la misma cantidad de celulares. En cambio, si yo estoy en C, o en un punto intermedio entre C y D, ¿qué pasa cuando yo me muevo a C o a D? Que no pasa cuando estoy dentro de la frontera. Ahí está, Marianela tiró la posta. No hay costo de oportunidad, exactamente. Cuando yo estoy dentro de la frontera de posibilidad de producción, no hay costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque yo, digamos, puedo optar por producir de una manera más eficiente sin disminuir la producción de uno de los bienes, puedo aumentar la producción del otro bien, por lo tanto, no hay un costo de oportunidad, digamos, en producir más unidades de cualquiera de los dos bienes. O sea, yo puedo aumentar la producción de un bien sin disminuir la del otro. No hay costo de oportunidad. Cuando yo estoy sobre la frontera de posibilidad de producción, aparece esto que se llama el costo de oportunidad, que básicamente es cuánto resigno de un bien para producir más del otro.
Fíjense que en todos los puntos sobre la frontera estaría sucediendo eso. O sea, yo quiero pasar del punto A al punto B. Bueno, dejo de producir 50 kilogramos de trigo y aumento la producción en 200 celulares. Pero estoy haciendo un intercambio, digamos. Estoy dejando de producir trigo para producir más celulares. Si estoy en el punto F, por ejemplo, y quiero ir al punto E, también hay un costo de oportunidad. ¿Por qué? Pues yo estoy produciendo 1000 celulares y 0 kilogramos de trigo. Si quiero pasar al punto E, tengo que dejar de producir, en este caso, 200 celulares para pasar a producir 350 kilogramos de trigo. O sea que está viendo lo que vamos a ver con el nombre trade-off o intercambio. A los economistas nos gusta usar muchas palabras en inglés, así que le decimos trade-off. Pero básicamente es un intercambio, digamos, entre unidades de producción de un bien y unidades de producción del otro. Y ese intercambio está, digamos, dado por el costo de oportunidad de los bienes. Ahora lo que vamos a hacer en la práctica es ver cómo se calcula ese costo de oportunidad. Vamos a ver que la definición es un poco más amplia, sino que es el costo de oportunidad es el sacrificio en el que se incurre por haber tomado cierta decisión. Esto en el práctico costo de oportunidad lo vamos a ver más en detalle, pero por lo pronto lo que nos va a interesar como costo de oportunidad y lo que vamos a, digamos, ver que es el costo de oportunidad en la frontera de posibilidad de producción es básicamente si yo dejo de producir una unidad de un bien, o perdón, cuántas unidades del otro bien tengo que dejar de producir para producir una unidad más de cierto bien. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero pasar a producir 200 celulares, ¿cuántas unidades de trigo estoy dejando de producir por cada unidad de celular que yo quiero producir de más? Acá, digamos, después hacemos la cuenta, pero matemática rápida, fíjense. Si paso de producir 0 a 200 celulares y dejo de producir nada más que 50 kilogramos de trigo, ¿cuántos kilogramos de trigo me estaría saliendo cada celular? Pregunta abierta. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuántos kilogramos de trigo te sale cada celular entre estos dos puntos? O sea, pasás de producir 0 a 200 celulares y dejás de producir 50 unidades de trigo. 0,25, ahí va. Ganó Luciano, pero milagro estuviste ahí nomás. 0,25 kilogramos de trigo es el costo de oportunidad de producir celulares entre esos dos puntos. ¿Qué significa ese 0,25? Que por cada unidad de celular que yo quiera producir entre el punto A y el punto B, esto es muy importante, yo tengo que dejar de producir 0,25 kilogramos de trigo. ¿Se entiende? Fíjense, otro ejemplo rápido. Entre estos dos puntos, C y D, yo aumento la producción, mejor dicho, de celulares en 200, o sea, paso de 400 a 600. Estoy aumentando en 200 unidades mi producción de celulares. Y dejo de producir, fíjense, paso de 800 a 600 kilogramos de trigo, o sea, dejo de producir 200 unidades de trigo. Por lo tanto, ¿cuánto es el costo de oportunidad ahí? ¿Cuántos kilogramos de trigo me sale cada celular? 1 kilogramo. Ese es el costo de oportunidad entre esos puntos. Fíjense que va cambiando. Ahora vamos a ver cómo es la forma de eso en toda la FPP, pero básicamente el cálculo es el siguiente. El costo de oportunidad de X entre el punto 1 y el punto 2, o sea, el punto en el cual produzco más X y en el que produzco menos X, es X2 menos X1 sobre Y2 menos Y1. También esto se puede entender como, bueno, está en azul. Variación de Y sobre variación de X. Esta letrita, letra griega / triangulito que ven acá, es
variación, digamos, representa una variación absoluta. O sea, cuánto se mueve la Y o cuánto se mueve al bien que sea Y, ¿no? En este caso, trigo. Y acá es variación de X, o sea, cuánto se mueve X. Que en este caso sería celulares, por ejemplo. Fíjense que yo reemplazo acorde, los colores están por algo, ¿no? Es para que se orienten qué valor es cuál. X2 es 200, X1 es 0, Y2 es 950, Y1 es 1000. Si yo reemplazo, como tengo acá abajo, me da el costo de oportunidad menos 0,25. Va a aparecer negativo porque es lo que tengo que reducir, digamos, de Y para producir más X. Por eso aparece en negativo, ¿no? Sí, dividís variación por variación. Es un cociente de variaciones, el costo de oportunidad. Bueno, si hacemos eso para todos los puntos de la frontera de posibilidad de producción, sí, va a estar el PowerPoint, no se preocupen, después lo subo. Si hacemos eso para todos los puntos de la FPP, lo que tenemos es esto de acá. Que para pasar del punto A al punto B, el costo de oportunidad es 0,25. Del B al C es 0,75. O sea, un poquito más alto que el costo de oportunidad anterior. Del C al D es 1. Del D al E es 1,25 y del E al F es 1,75. Si alguien no lo notó todavía, esto está aumentando. O sea, cuando no produzco nada de celulares, el costo de oportunidad de producir celulares es bastante bajo, o sea, 0,25. Ahora, cuando ya estoy produciendo al palo celulares, el costo de oportunidad es bastante alto. Lo mismo pasa para el trigo, nada más que va al revés, digamos. Acá abajo, en el punto F al E, estoy produciendo poco trigo, por ende su costo de oportunidad es bajo. Cuando empiezo a producir más trigo, o sea, paso del F al E, al D, al C, al B y al A, o sea, voy aumentando la cantidad de trigo, ese costo de oportunidad va aumentando. Cada vez me cuesta más producir esas unidades de trigo o de celulares, digamos, depende del bien que vaya aumentando. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué el costo de oportunidad es creciente a medida que produzco más de un bien? Bueno, gráficamente porque la pendiente de la FPP no es la misma. Ahora vamos a ver eso. Pero intuitivamente el costo de oportunidad, digamos, el costo de oportunidad va creciendo porque entra a jugar algo que se llama la... no me quiero olvidar el nombre, ya me olvidé un nombre básico de economía. La ley de los rendimientos marginales decrecientes. ¿Qué significa esto? Que a medida que yo mande factores productivos a producir el bien que sea, esos factores productivos cada vez, digamos, van a ser menos productivos en la producción de ese bien. Ejemplo muy simple. Yo tengo 2 personas produciendo en una máquina, ¿no? Y tengo una sola máquina, por ejemplo. O vamos de cero. Tengo ninguna persona produciendo en la máquina. Bueno, ese factor productivo no se usa. Meto una persona, ¿va a ser productiva? Sí. Meto 2 personas, ¿se van a ayudar? ¿Van a ser productivas? Sí. Meto 3 personas. El tercero ya habla, qué sé yo, se va mate, molesta a los que están laburando. Ya van a ser un poco menos productivos. Meto una 4ª persona a producir en la misma máquina. Bueno, el cuarto se pone a jugar las cartas. Meto un quinto, qué sé yo, trae una cerveza, se empieza a desvirtuar todo. Y cada vez, digamos, a medida que yo meta más personas, más factor productivo, esos factores productivos van a ser cada vez menos productivos, valga la redundancia. Por lo tanto, digamos, me va a ser más costoso cada vez producir más de ese bien. Esto está ejemplificado acá por ese costo de oportunidad creciente, digamos. A medida que yo produzco más trigo o más celulares, me es más costoso aumentar más las unidades de producción de ese bien. Gráficamente, esto del costo de oportunidad creciente se ve por lo que es la pendiente de la frontera de posibilidad de producción. O sea, fíjense que la FPP, o vamos directamente con los puntos, fíjense que esta FPP están trazadas esas líneas verdes a propósito. La gracia es que vean que
la pendiente de la recta entre el punto A y el punto B es bastante aplanada, ¿no? Siendo la pendiente de esta recta el costo de oportunidad de producir celulares entre esos dos puntos. A medida que yo aumento la producción de celulares, esa pendiente es cada vez más abrupta y eso, digamos, es lo que me estaría mostrando gráficamente, que a medida que yo produzco más celulares, aumenta el costo de oportunidad de producir celulares, o el bien que sea, ¿no? Gráficamente lo vemos de esta manera. El costo de oportunidad es siempre la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos de producción entre los cuales yo me estoy moviendo. O sea, si me muevo del punto de producción A al punto de producción B, el costo de oportunidad de producir celulares entre esos puntos es la pendiente de esta recta entre A y B. Entre el punto B de producción y el punto C, el costo de oportunidad es la pendiente de esa otra recta. Así para el resto de los puntos. Ahí Emanuel dijo algo bastante interesante, o sea que alguien que esté laburando 12 horas seguidas no va a rendir lo mismo que las primeras horas. No, te tiro un ejemplo más claro, inclusive. Pregúntate cuánto rinde tu cerebro en estos momentos que faltan 20 minutos para que termine la clase versus cuánto rendía o cuánto podías entender en los primeros 20 minutos de clase. Obviamente tu rendimiento marginal ya cayó bastante y probablemente ahora entiendas menos por una cuestión, digamos, biológica. Estás más quemado a esta altura y tu cerebro retiene menos. Eso es una muestra, digamos, de la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Bien, Martín. Así me gusta. A veces tenés que aguantar simplemente. Mejor si están bien. Bueno, pero ¿se va entendiendo esto? A medida que produzco más de un bien, aumenta el costo de oportunidad de producir ese bien. ¿Cómo se calcula el costo de oportunidad? Bueno, calculamos, digamos, variación de un bien sobre variación del otro entre dos puntos de la frontera de posibilidad de producción. Una cuestión más que me queda ver, no sé si llegamos a practicar, pero bueno, de última, los primeros minutos de la clase que viene practicamos, es esto de acá. ¿Qué diferencia hay entre esta frontera de posibilidad de producción y la frontera de posibilidad de producción que vimos anteriormente, que era una línea cóncava, ¿no? Una línea, una curva cóncava. ¿Qué se imaginan que pasa en esta frontera de posibilidad de producción? ¿Que el costo de oportunidad siempre es el mismo? Tal cual, sí. ¿Cómo te diste cuenta? Porque lo vi en otra Porque es clase. una recta. Claro, tal cual. Es una recta, tiene siempre la misma pendiente. Por ende, el costo de oportunidad entre dos puntos de una pendiente, de una recta, va a ser siempre la pendiente de esa recta. O sea, si yo me voy de este punto a este punto de acá, o de ese punto de ahí a este otro punto de acá, la pendiente es siempre la misma. El costo de oportunidad es siempre el mismo. Por lo tanto, si el costo de oportunidad es siempre el mismo, ¿qué estaría pasando? ¿O qué no estaría pasando respecto de la otra frontera de posibilidad de producción que vimos? ¿Qué hacía que el costo de oportunidad fuera creciente? O sea, aumentara a medida que produzco más de un bien. La demanda no dejo de producir otro bien. En las dos deja de producir otro bien. O sea, ¿qué cambia si yo tengo siempre el mismo costo de oportunidad versus si tengo un costo de oportunidad creciente, digamos? ¿Por qué pasaba esto del costo de oportunidad creciente? ¿Se acuerdan?
¿Tiene algo que ver con la posibilidad de expandirse, o sea, alcanzar un punto inalcanzable? No, No. fíjense esto. Acá, en esta FPP recta, yo siempre puedo producir la misma cantidad de celulares dejando de producir la misma cantidad de trigo. O sea, estoy produciendo, supónganse en la X esta, 900 celulares y para producir los últimos 100 celulares que me quedan para llegar a este punto de acá, en el cual produzco, por ejemplo, 1000, tengo que dejar de producir la misma cantidad de trigo que si pasara de un punto en el que no produzco celulares a un punto en el que produzco 100 celulares. No sé si me expliqué mucho con eso, pero fíjense que acá los factores productivos siempre rinden lo mismo. O sea, siempre voy a poder cambiar, por ejemplo, 10 unidades de trigo por 100 unidades de celulares, independientemente de la cantidad de trigo o celulares que yo produzca. Por lo tanto, ¿qué no hay o qué no está cumpliéndose? ¿Qué ley de los rendimientos marginales decreciente no se está cumpliendo? Bueno, la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Eso es lo que no se cumple. En este caso, independientemente de las cantidades que yo produzca de un bien, siempre puedo producir más de ese bien dejando de producir las mismas cantidades del otro bien. ¿Entiende? Costo de oportunidad constante significa que yo siempre puedo cambiar, de vuelta, por ejemplo, 10 unidades de celulares por 100 unidades de trigo. Siempre, independientemente de lo que yo produzca. En esta FPP, con distintos costos de oportunidad, yo a medida que tengo más trigo o más celulares, tengo que resignar más unidades de un bien para producir unidades del bien que, digamos, quiero aumentar. O sea, si quiero pasar de E a F, porque quiero producir más celulares todavía, tengo que resignar todo este cacho vertical de unidades de trigo. O sea, si lo vemos en el grafiquito de acá, en el cuadrito de acá, si quiero pasar de E a F, o sea, producir 200 celulares más, estoy resignando 350 unidades de trigo. Mientras que cuando no producía nada de celulares, si quiero producir 200 celulares, el mismo aumento que tengo acá, ¿no? Fíjense que acá es 200 y acá es 200 el aumento. Acá resigno solamente 50 unidades de trigo. ¿Por qué? Porque no produzco ningún celular y estoy pasado de producción de unidades de trigo. Entre estos puntos ya estoy pasado de producción de celulares y por eso me cuesta tantas unidades de trigo aumentar aún más la producción de celulares. Pasado entre comillas, ¿no? Porque, qué sé yo, yo como economía puedo elegir situarme en este punto de acá o en este punto de acá arriba, digamos. Eso, la verdad que me falta información para ver en qué punto me voy a situar. Porque me falta algo que me acabo de acordar el nombre, se llama curva de indiferencia, no lo van a ver hasta micro, así que no se preocupen. Micro, la materia micro, ¿no? Pero bueno, eso quiero que les quede. Acá, FPP recta, el costo de oportunidad es constante, no hay ley de los rendimientos marginales decrecientes. Cuando la frontera de posibilidad de producción es cóncava, tiene esta formita de acá, el costo de oportunidad es creciente porque hay ley de los rendimientos marginales decrecientes. ¿Cómo? No, no escuché justo, se me cortó. Cuando la FPP es cóncava, está jugando la ley de los rendimientos marginales decrecientes y hay un costo de oportunidad creciente. A diferencia de eso, cuando la frontera de posibilidad de producción es una línea recta, no hay o no está jugando la ley de los rendimientos marginales decrecientes y el costo de oportunidad es constante. ¿Se entendió más o menos la diferencia? Sí, en mi caso. Genial. Profe, Sí, había, me faltó copiar una cosa. Decía,
o AB celulares. Y tenía menos 50 dividido 200. Eso no lo terminé de copiar. Después te mando la filmina, así puedo seguir avanzando. ¿Te parece? Vale. Vale. Esto después creo que está colgado en alguna parte del A24, después se los mando igual, así que no se preocupen. Igual lo mismo, si me los piden por mensaje, yo se los mando. Intento colgarlo para que lo tenga todo el mundo, pero si me dicen, che, ¿me pasás la filmina de tal clase? Sí, se las mando, no tengo problema. O sea, yo no tengo drama de que me escriban por el teléfono. No respondo quizás con celeridad a veces, pero suelo responder. Y cuando me piden cosas así, en algún momento se las mando. Me queda una cuestioncita más que está en el práctico, que es la siguiente. Vamos a ver qué sucede. De vuelta, yo les conté un cuento al principio de esto que estamos viendo de frontera de posible producción, que era, bueno, supongamos que reducimos la economía a una economía que produce dos bienes, trigo y celulares. Y supongamos que, digamos, produce ese trigo y celulares con ciertas cantidades de factores productivos que están fijas. O sea, tengo, por dar un ejemplo, ¿no? 200 máquinas que las puedo usar para producir trigo o celulares. Tengo, no sé, 1000 hectáreas de tierra y tengo, qué sé yo, 20.000 personas. Eso está fijo. Digamos, yo no tengo más que esos factores productivos. Vamos a ver que, digamos, dada cierta dotación de factores productivos y suponiendo que, digamos, la tecnología me permite producir de cierta manera, etcétera, etcétera, yo tengo una frontera de posibilidad de producción determinada de vuelta por los factores productivos que yo tenga y por cómo se combinen esos factores productivos, que es la tecnología. Ahora, ¿qué sucede si yo cambio esos factores productivos? O sea, si yo digo, bueno, en vez de tener 1000 hectáreas de tierra, en vez de tener 200 máquinas y en vez de tener 20.000 personas, tengo, qué sé yo, 30.000 hectáreas de tierra, las mismas 200 máquinas y las mismas 20.000 personas. Bueno, vamos a ver que cuando yo cambio los factores productivos o cambio la tecnología que hay disponible en la economía, la frontera de posibilidad de producción se va a mover. ¿Por qué? Porque las combinaciones, digamos, máximas de producción que yo voy a tener van a ser distintas ahora. ¿Por qué? Porque cambié esos factores productivos. Se imaginarán, ¿no? Si yo paso de tengo dos economías iguales, exactamente iguales, en la cual tengo menos tierra en una, más tierra en la otra, en esta, la frontera de posibilidad de producción va a estar un poquito por fuera que en esta. ¿Por qué? Porque tengo más tierra, voy a poder producir más trigo y por lo tanto, digamos, voy a englobar a una frontera de posibilidad de producción con la otra. Sin más preámbulo, digamos, vamos al ejercicio, que es, por ejemplo, si yo cambio los factores productivos disponibles en una economía, supónganse que hay una migración, o sea, viene gente de afuera. ¿Qué va a pasar con mi frontera de posibilidad de producción? Bueno, acá estamos usando un pequeño supuesto, que es que el trigo se produce más que nada con tierra y los celulares se producen más que nada con capital o máquinas. Pero que ambos dos bienes utilizan trabajo, más o menos en la misma cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una migración y viene gente, y yo ahora tengo más factor productivo trabajo en mi economía, puedo aumentar la producción de mis dos bienes, o sea, trigo y celulares. ¿Por qué? Porque la gente labura por igual en las dos industrias. Entonces, mi frontera de posibilidad de producción se estaría expandiendo más o menos lo mismo en la producción de los dos bienes. ¿Por qué? Porque aumenta el factor productivo que yo uso para producir los dos bienes. O sea, justamente el trabajo lo uso para el trigo o lo uso para los celulares. Esto fue pregunta de parcial, sí. Sí. Estas cosas entran en el parcial. Por eso las damos. Fue una pregunta fácil del parcial esta, de hecho. Ahora bien, ¿qué pasa si hay un desastre natural y se rompen fábricas que tienen adentro máquinas y se pierden tierras de cultivo?
Suponemos que más o menos por igual, ¿no? Bueno, se contrae la frontera de posibilidad de producción, o sea, pasa de la línea roja a la línea verde. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo factores productivos. O sea, tengo menos fábricas, tengo menos tierra de cultivo, se contrae la frontera de posibilidad de producción. No, la respuesta a la pregunta del parcial, si yo les pregunto, ¿qué sucede con la frontera de posibilidad de producción? Si hay un aumento en la mano de obra disponible, y ustedes tienen que decir, y se expande la frontera de posibilidad de producción. O, ¿qué pasa si ocurre un desastre natural y se pierden fábricas, capital, y tierras de cultivo? Tierra, digamos, factor productivo. Bueno, se contrae la frontera de posibilidad de producción porque hay menos factores productivos disponibles. Y ahora vamos a los casos más interesantes. ¿Qué sucede si hay un adelanto tecnológico que permite producir más granos en la misma extensión de tierra? O sea, ¿qué pasa si ahora la producción de trigo es más eficiente, básicamente? Bueno, solo aumenta la producción de trigo, entonces mi producción máxima de celulares queda constante, digamos, porque no hubo ningún cambio en la producción de celulares. Pero sí aumenta la producción de trigo, el máximo de mi producción de trigo. ¿Por qué? Porque ahora, digamos, esa producción es más eficiente. Entonces fíjense que la FPP como que se expande, pero solo para el trigo, no para los celulares. ¿Por qué? Porque solo hubo un adelanto tecnológico en, digamos, la producción de trigo. O sea, solo es más productivo la industria del trigo. Fíjense que acá ya no hablo de aumentar o disminuir los factores productivos. Estoy hablando de que sean más eficientes, digamos, que produzcan más con la misma cantidad de factores productivos. Ya no hablamos de un cambio en los factores productivos, sino un cambio en esa tecnología. Un ejemplo de, digamos, lo mismo podría pasar que se expanda solo para el trigo si suponemos, por ejemplo, que, qué sé yo, invadimos Uruguay. Por decir un ejemplo medio raro. Supónganse que invadimos Uruguay, echamos a todos los uruguayos porque no queremos aumentar nuestro factor productivo de trabajo, sino que simplemente nos queremos quedar con las tierras. Ni siquiera nos interesan las fábricas y las ciudades, nos quedamos solo con las tierras. Bueno, si invadimos Uruguay y nos quedamos solo con la tierra, tenemos más tierra para producir trigo. Recuperamos la provincia. No se puede decir eso, está grabada esta clase. Está mal eso. Uruguay es un país independiente. Una provincia rebelde. Nada, es joda. Si hay algún uruguayo, no quiero ofender a nadie. Pero bueno, si aumentamos nuestro factor productivo tierra, vamos a poder producir más trigo, pero la misma cantidad de celulares, porque para celulares usamos trabajo y capital. Ahora bien, si de repente hay más fábricas en el país, pero la misma cantidad de tierras, bueno, aumentamos la producción de celulares que utilizan fábricas, pero mantenemos el máximo de producción de trigo en el mismo lugar. ¿Se va entendiendo la lógica? Digamos, depende de qué esté yo moviendo, cómo se va a mover la frontera de posibilidad de producción. O sea, lo que tienen que pensar es, bueno, qué factor productivo se está moviendo, o cómo está cambiando la tecnología también, y en base a eso, bueno, si yo moví este factor productivo, ¿qué bien utiliza ese factor productivo? Y en base a eso, vienen mentalmente a estos gráficos y dicen, ah, bueno, la frontera de posibilidad de producción haría esto. En este caso, es medio capcioso porque dice la población del campo se desplaza a las ciudades en busca de trabajo. Y acá podemos hacer dos supuestos. Fíjense que si yo desplazo la FPP como la ven ahí, o sea que disminuye la producción de trigo y aumenta la producción de celulares, porque la gente del campo se fue a las ciudades, lo que estoy suponiendo es que la gente no se puede mover libremente cuando quiera entre el campo y las ciudades. O sea que si la gente está en el campo, labura en la producción de trigo, y si la gente está en las ciudades, labura en la producción de celulares. Y que eso no cambia a corto plazo. Entonces, si hay gente del campo que se va a las ciudades, va a disminuir el factor trabajo disponible para producir trigo y va a aumentar el factor trabajo disponible para producir celulares.
Lo otro que yo puedo suponer tranquilamente es que si la población del campo se desplaza a las ciudades y está, usemos Uruguay de ejemplo, como en Uruguay todo relativamente, ¿no?, cerca, yo me podría desplazar, a pesar de que me fui a vivir a la ciudad, me podría ir al campo a trabajar y volver. Por ende, no habría ningún problema en que yo me desplace del campo a las ciudades en términos de cuánto se puede producir de cada uno de los bienes, ¿no? ¿Se entiende esto último? Por eso, digamos, esta pregunta, así sola como está, tiene de entrada 2 respuestas. En el parcial no voy a ser tan tramoyero, les voy a dar algo más ordenado, digamos, con los supuestos ya dados para que ustedes puedan tener una respuesta unívoca. Si no, es de mala leche, básicamente. Sí, alguien iba a decir algo. No, yo iba a comentar que entonces serían las 2 respuestas serían las correctas. Las 2 respuestas serían correctas. O no pasa nada o sucede esto de acá. Depende de los supuestos que yo tenga de antemano, digamos. Manu, Sí. si en ese caso adquirimos la fábrica de Uruguay, por ejemplo, y lo echamos como usted lo dijo, pasaría lo mismo. Yo me acuerdo de una pregunta del parcial que decía, ¿qué pasa si se acerca el partido de River Boca, un ejemplo, y hay entradas sin vender? En ese caso, ¿qué pasaría? ¿Se baja los precios? ¿Cómo actuaría en ese caso la producción, digamos? ¿Qué hacen con ese bien que está sobrando? Estamos mezclando otra cosa, porque eso ya es mercado, digamos. Eso ya es interacción entre cantidades y precios. Lo vamos a ver más Claro, adelante. y No yo en sé si esto tiene que te ver iba con a SPP. decir, Sí. al haber tanto fábricas y eso, habría demasiados y nos iríamos fuera. Si tenés más fábricas y más tierras, digamos, en términos de la FPP, va a aumentar tu FPP. Eso es lo que nos compete ahora. Lo que vamos a ver más adelante es que si tenemos mucha más producción de los bienes que estábamos produciendo, lo más probable es que baje el precio. ¿Por qué? Porque hay más oferta del bien con la misma demanda, va a bajar el precio. Pero eso lo vemos más adelante porque es mercado, oferta y demanda, no nos compete ahora que solo vemos, digamos, FPP y producción. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? No llegamos a tocar el práctico. Quiero hacer un pequeño paneo sobre qué es lo que vemos en el práctico, así que déjenme que comparto rápidamente esto. Bueno, acá tiene, este es el práctico de matemática. Sí. Fíjense que lo que tenemos es hallar el valor de x, esto es despejar la x, para que entiendan, digamos, qué es lo que quiero que hagan. Acá, despejar la x, encontrar el valor de x, valor numérico. Acá abajo, de vuelta a despejar la x, pero ya no encontrar un valor numérico, sino simplemente despejar la x. El último ejercicio es bastante picante, si no lo pueden hacer no pasa nada, el C. En este de acá lo que quiero es que encuentren el porcentaje del valor indicado, o sea, 70% de 100, 50% de 130, como vimos al principio de la clase. Y acá que expresen matemáticamente aumentos o disminuciones de x de y. O sea, ¿cómo harían para decir que x aumenta un 30% de manera matemática, digamos, con ecuaciones? O con simbolitos numéricos matemáticos. Acá indicar en valor absoluto y porcentual las siguientes variaciones. O sea, tenemos variaciones de distintas variables que pasan de un valor a otro. Quiero que me pongan en variación numérica, o sea, cuántas unidades aumenta y cuánto aumenta porcentualmente o cuánto disminuye porcentualmente. Transformar las siguientes funciones explícitas e implícitas, o sea, despejar y o x en estas funciones. Si pueden despejar las dos, mejor. Eso es transformar una ecuación a explícita, o sea, explicitar una variable se llama despejarla. Bueno, acá es graficar las siguientes funciones y esto es resolver por igualación y sustitución. Y la verdad que no me interesa tanto, pero si quieren hacerlo es con la ecuación de la recta de pasa por 2 puntos que no le dimos tanta bola. Y el otro TP es muy parecido a lo que vimos ahora. No sé si se está compartiendo. Sí, imagino que está compartiendo. Tienen varias fronteras de posibilidad de producción.
y me gustaría que respondan una serie de preguntas, que la grafiquen más que nada, calcular el costo de oportunidad para cada uno de los puntos de producir cada uno de los bienes. Esto es medio un bajón, es recontrapesado, y yo sé que ves este ejercicio y te querés matar porque es largo, pero háganlo porque después, digamos, si ya lo hacen rápido no pasa nada, ¿no? Pero con esto agarran la cancha para después en el parcial poder hacer estos ejercicios de manera rápida. Y si lo hacen de manera rápida, tienen más tiempo para dedicarle a otros ejercicios que bien les pueden llegar a costar. Bueno, otras preguntas más. Hay una FPP o dos FPP medio tramposas que no vimos en clase. Está en la clase grabada, pero básicamente son, en vez de cóncavas, convexas. O sea, en vez de ser una pancita, son como un tobogán, por así decirlo. Eso cambia un poco las cosas, hay costo de oportunidad decreciente y bueno, es medio interesante. Después lo vemos de última la clase que viene, o si tienen dudas me mandan. Y después hay graficar ciertos cambios en la FPP, un verdadero o falso, y hasta ahí. Nada más que eso. Si ya le van cazando la mano sin hacer todos los ejercicios, bueno, no hay drama, pero úsenlos, intenten ir resolviendo, así están al día con la cursada, y sé que no es la única materia, ¿no? Manejen ustedes su tiempo, pero intenten llevar al día para que después sea más fácil, digamos, en el momento en el cual esto se evalúe. Si tienen que estudiar todo en una semana, se habrán dado cuenta en el primer cuatrimestre, no se puede, en la facultad eso ya pasa a ser muy difícil, a menos que tengan muchos años de carrera y ya sea, digamos, como una manera de vivir, que eso puede pasar. No digo que sea mi caso, o sí, no niego ni afirmo, pero bueno, no se los recomiendo, digamos, siempre que puedan darle más tiempo, es mejor. No hay fecha para entregar, no los van a entregar, tienen que hacerlos nada más porque les da las herramientas para después resolver el parcial, pero nada, ustedes lo manejan, digamos, son grandes, ustedes se mandan a resolver como quieren, digamos. Yo les recomiendo fuertemente que lo hagan, pero no tienen que entregarlo. Si lo quieren hacer en grupo y tienen un grupo de estudio, por mí mejor, de hecho. O sea, si se ayudan entre ustedes, para mí es el mejor de los mundos. Van a entender más las cosas. Así que nada, siempre que puedan estudiar en grupo y lo puedan resolver en grupo, genial. Después el parcial no se hace en grupo, así que, digamos, ahí cada soldada por su cuenta. Pero si quieren estudiar en grupo, mejor. Para mí eso siempre es mejor. Nada, cualquier duda que tengan, lo que sea, me pueden escribir al WhatsApp, yo no tengo drama. De vuelta, intento responder rápido, pero no siempre, sobre todo si es en horarios fuera del horario laboral o de horario sensible para enviarle un mensaje a una persona que no conocen tanto. Así que nada, mándenme si quieren a las 3 de la mañana un mensaje preguntándome, che, no sé cómo resolver esto, estoy hace 2 horas. Yo no les voy a responder a las 3 de la mañana, probablemente les responderé cuando tenga tiempo. Nada, un gusto que hayan participado de la clase y nos vemos la clase que viene. Que anden bien, gente. Nos vemos, profe. Nos vemos. Nos vemos, que anden bien. Bye. Suerte, que anden bien. Buen fin de, Manu. Buen fin de. Manu, una pregunta. Sí, Juan. Hola. ¿Tú me puedes dar